Saludos amigos, bienvenidos a una edición más de su programa La Gente que Sabe. Yo soy Martín Piallo, su conductor, y estamos transmitiendo a través de Kairos, a la vanguardia con la verdad. Hemos tenido comunicaciones ingentes de mucha gente que ve nuestro programa y nos han dicho, pues, usted habla mucho de política, habla mucho de derecho, han habido psicólogos, hemos hablado de seguridad ciudadana, diversos temas, y nos han reclamado un tema que es un tema muy importante, el tema de la salud. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la otra pandemia, la pandemia de la que casi nadie habla, la pandemia que nos afecta a muchos de nosotros y que lamentablemente pues podría eventualmente disminuir nuestra calidad de vida. Nos referimos a la diabetes. Y para hablar de ello hemos traído a un invitado especial, a un invitado que nos va a hablar de la diabetes, pero no desde el punto de vista del médico, del profesional de la salud, sino nos va a hablar a nosotros como una persona que vive con esa enfermedad, que la ha sabido superar, que convive con ella y nos va a comentar al respecto. Me estoy refiriendo a nuestro amigo el contador Sabino Peso Tranchiva, que es contador público y ha sido presidente de la Asociación de Diabéticos de Loreto, llamada Sonriendo por la Vida, ¿no? Entonces, quiero presentarlo en esta noche. Estimado Sabino, su saludo, por favor, al público cristiano de Kairos Televisión. Gracias, muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo ya en este momento. Gracias a ti, Eduardo, y sobre todo felicitarte por esta sensibilidad que tú tienes de tocar diversos temas. Y en esta oportunidad, pues, la salud, ¿no? Que sin salud prácticamente no somos nada, ¿no? Podemos tener muchos títulos, mucho dinero en esta vida, pero sin salud no somos nada. Por eso es importante este tema. Efectivamente, estimado Sabino. Y bueno, amigos, como información general, vamos a hablar un poquito qué cosa es la diabetes, ¿no? A veces muchos decimos, señor, tiene diabetes, y vamos a ver qué cosa es esto, ¿no? La diabetes es una enfermedad crónica, ¿no? O sea, que es una enfermedad de larga duración que afecta la forma en la que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Como sabemos, el cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos y los convierte en azúcar, llamada también glucosa, ¿no? Y esta azúcar es liberada pues en el torrente sanguíneo y el páncreas produce una hormona que se llama la insulina, ¿no? Esta actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células, ¿ya?, del cuerpo para que ésta la use como energía. Entonces, básicamente, esa es una definición general, ¿no? Y ¿qué pasa cuando hay diabetes, no? El cuerpo no produce una cantidad suficiente, ¿no es cierto? Una cantidad suficiente de insulina, o no puede usar adecuadamente la insulina que se produce. Le comento, estimado amigo Sabino, que en una ocasión tuve la oportunidad de participar en una audiencia y la persona pues que me acompañaba, el investigado, en este caso la fiscalía, era una persona que sufría de diabetes, ¿no? Pero me llamó la atención que la persona, ante el rigor de la pregunta de un fiscal, se ponía nervioso, ¿no? Y de repente empezaba a tomar agua, ¿no? Ansiedad. Y después... Nerviosismo. Tomaba gaseoso, o sea, a veces le faltaba el azúcar, a veces le sobraba el azúcar, ¿no? Explícanos un poquito, estimado Sabino, con relación a la enfermedad, ¿cuáles son estos aspectos básicos y agudos de la diabetes? Muy importante, ¿no? Que al menos nosotros, las personas en general, conozcamos esos aspectos básicos, ¿no? En primer lugar, que la diabetes es una enfermedad sistémica, yo lo he dicho, es una enfermedad que afecta a todo nuestro sistema, dice la cabeza, los ojos, el corazón, el hígado, los riñones y los nervios, en la parte de nuestros miembros inferiores, ¿no? Brazos y piernas, ¿no? Esta enfermedad, ¿por qué? Es una enfermedad sistémica porque está en nuestro torrente sanguíneo, la sangre corre en todo nuestro sistema, ¿no? Es una enfermedad crónica. Una vez que te la diagnostica, es para toda la vida. O sea, no tiene cura en este momento, ¿no? Yo lo vengo a este programa a decir que yo estoy curado, no, estoy controlado, ¿no? Bien. Diferente, ¿no? Entonces, por eso es una enfermedad crónica para toda la vida.
y es una enfermedad que degenerativa, porque va a dañar todos los órganos internos, ¿no? Lo que he mencionado, el corazón, los ojos, porque hay venitas pequeñitos en el ojo y todo por ahí. Va a dañar porque cuando nuestros niveles de glucosa siempre están elevados, arriba de 120, 150, 200, algunos tienen hasta 300, 400 miligramos de decilitros de glucosa en su torrente sanguínea. En la sangre, así como esa permanencia de estar elevada no va a dañar esos órganos, ¿no? Por eso es una enfermedad sistémica degenerativa crónica, ¿no? Y yo le agregué al caso de mi experiencia que es una enfermedad también popular, ¿no? Que en su entorno, ¿no? Empezando de la familia, alguien ha tenido diabetes. Perdón, o sea, Obesidad. a ver, perdón. Significa que hay más gente que tiene diabetes o sea, hay gente que tiene diabetes y no lo sabe. Efectivamente. Explícanos un poquito, a ver. Eso es lo que llamamos el grupo de los pacientes prediabéticos, ¿no? Ya. Que ya tienen la enfermedad, están deambulando en la calle, pero como no se han hecho en algún momento un examen anual, ¿no? de que le han sacado la glucosa, colesterol, triglicéridos, en general, no le detecta. O sea que ellos siguen comiendo su pollo brote, su gaseosa y normal. Con ellos no es. Normal. Pero también es por falta de educación, porque si la entidad, en este caso el órgano rector, que es el Ministerio de Salud, al menos diría que si dentro de tu entorno familiar, papá, mamá, tienen diabetes o ha fallecido con diabetes, Ya. tú estás en ese grupo de factores de riesgo, por lo tanto tienes que hacer tus exámenes. ¿Es un tema hereditario, digamos? Sí, tiene que ver también con el tema de los genes, ¿no? O sea, esos factores hereditarios. Ojo, pero no te condena el factor hereditario, Eduardo. ¿Por qué te digo? Porque si tú te detectan a tiempo, empiezas a cuidarte, Ya. empiezas a controlarte. Y la enfermedad, mira, en mi familia, de parte de mi mamá, una generación de pacientes con diabetes. De parte de mi papá, una generación de pacientes con hipertensión. Pero no tengo acá todavía. Claro. Que se cuidan. ¿No? Cuídate, muy bien. Mira, muy importante lo que nos ha dicho el amigo Sabino. Si nosotros nos evaluamos y sabemos cómo está nuestro nivel de azúcar en la sangre, podemos en todo caso controlar esta enfermedad en caso la tuviéramos, o en todo caso mejorar nuestros hábitos de vida y alimenticios, pero todo con la prevención. Es decir, haciéndote pues tu pruebita, sácate tu sangrecita, hace tu medición para ver cómo está, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, es una prueba rápida, ¿no? Que te va primero el médico general, te va a chequear, te va a hacer unas preguntas cuando vas a consultar, y ahí, lógicamente, lo bueno de esta enfermedad es que te presentan los síntomas clásicos, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas que te alertan, que te avisan? Son cansancio, Ya. ¿no? Tú te cansas, ya no, a veces estás subiendo las escaleras, no puedes subir ni al tercer piso, ya sacas la lengua, entonces llegas cansado, te tienes que detener. Visión borrosa, empiezas a mirar mal, ya no ves bien, tomas abundante líquido, ¿no? ¿Te da sed? Te da sed a cualquier hora, debe ser de día o de noche, Ya. y te levantas, por lo tanto, a mencionar en la noche varias veces, ¿no? Por el exceso de líquido. Ya. Y algunos, en algunos casos, como también en la ansiedad, comen demasiado, suben de peso. Ajá. También hay casos en que bajan de peso, ¿no? Ya. Hay situaciones que ya, esos son los síntomas clásicos de la enfermedad. Ya. Muy interesante, Sabino. Y háblanos un poquito sobre la diabetes como condición de vida en el paciente, ¿no? O sea, cómo esto condiciona la vida. A ver, explícanos un poco al respecto. El tema de la condición de vida es aceptar, tomar conciencia que tú ya, una vez que te han diagnosticado la enfermedad, tienes que aprender a convivir con la enfermedad y no la enfermedad contigo. Ya. En el sentido de que tú tienes que educarte, tú tienes que aprender a comer, tú tienes que hacer tus controles, cada 2 o 3 meses tienes que hacer tu chequeo, porque esta enfermedad, como vuelvo a repetir, tiene que ver con desde la cabeza en los pies, muchos órganos. Tienes que ir al oftalmólogo para que te chequee la vista, fondo de ojo y presión intraocular, campo visual, que te va a ayudar a ver si tus ojos están funcionando bien, porque la retinopatía es una de las complicaciones que te pueden hacer perder la vista, que es el glaucoma, ¿no? Es una causa de la pérdida de la visión. Tienes que cuidar tu corazón, porque puedes tener la cardiopatía. Tienes que cuidar tus
riñones te puede dar la nefropatía y tienes que cuidar tus miembros inferiores, si no te puede dar la retinopatía, La cangrera, la gangrena, lo que llamamos también el pie diabético, ¿no? claro, eso para que Neuropatía. a ver, neuropatía, el pie diabético, correcto. El paciente con diabetes tiene que todos los días después de su aseo revisarse la planta de los pies. A ver, cuéntanos, Si encuentra, por ejemplo, una lesión, Ya. un puntito negro, ya puede ser una señal de un inicio de un pie diabético, ¿no? Tiene que secarse los bordes de los pies con una toallita, ¿no? Y ojo, las uñas no los debe cortar ningún familiar. Para eso existe el podólogo. Porque una herida puede ser mortal. Un diabético no se debe cortar las uñas Debe irse a un especialista, a un podólogo. podólogo. ¿Por qué? ¿Qué tan grave es eso? Explícanos, por favor. Lo que pasa es que el podólogo tiene herramientas especiales, ya preparadas para cortar, ¿no? Porque si tú te cortas con cualquier Corta uñas. esta uña, te puedes causar una herida. Ya. Y esa herida, si ya no empieza a cicatrizar, y por ahí entran los gérmenes, las bacterias, y se produce la gangrena. Y al final terminas con una amputación. Ah, Sobre todo eso ocurre a las personas que están con las glucosas siempre elevadas, ya. que no lo manejan. A ver, Sabino, bueno, estamos aprendiendo un poco más, no desde el punto de vista del médico, sino desde el punto de vista de la persona que convive con esta enfermedad y que también ha sido en su momento presidente de la Asociación de Diabéticos de Iquitos, Sonriendo por la Vida, ¿no? En Loreto. Sí, Cuénteme algo de esa experiencia, sí, rápidamente. justo cuando a mí me diagnostican diabetes en el año 2000, ¿no? Ya. Yo cuando fui al hospital de salud, ahí me diagnosticaron y me mandaron a un programa para manejar esta enfermedad, ¿no? El nutricionista, la enfermera, y ahí ellos un poco me dieron las primeras pautas, cómo llevar esta enfermedad. Pero lamentablemente, te digo, a veces uno se hace desórdenes. Y sobre todo yo era un paciente también quiero reconocer que era un paciente desordenado, indisciplinado, ¿no? O sea, yo estuve al borde de la muerte. No, que te contara la experiencia que he vivido para observándome en el hospital. Nos vas a Ver de glucosa siempre estaban elevadas. Claro, O sea, vas a contar, sí. mi testimonio es realmente muy crítico, ¿no? Que he vivido. Entonces yo, en una oportunidad, cuando tuve que ir a consulta, le dije a la doctora que quiero pertenecer a un grupo. Y me decía, no hay un grupo acá, pero puedes tú organizar, y me invita para ir a una charla. Y que encantado, yo hice el grupo, en un club. Después ese club se convirtió en una asociación y eso para mí me ayudó bastante. Ahí aprendí cómo manejar este. Bueno, vamos a continuar conversando con nuestro amigo, nuestro invitado, en esta ocasión, Sabino Peso, que nos está hablando sobre el tema de diabetes. ¿Ya? Es un tema muy importante, muy interesante, donde todos debemos aprender para transmitir también información. Seguimos en otro bloque a través de la gente que sabe, Kairos Televisión, a la vanguardia con la verdad. Saludos amigos y bienvenidos a nuestro segundo bloque donde estamos conversando sobre el tema de la salud, la diabetes, ¿no? Estamos hablando pues la pandemia de la que no se habla. Muchas personas viven con diabetes y mucha gente no sabe que tiene esa enfermedad. Estamos conversando con Sabino y es importante recordar, ¿no?, que aquellas personas que tienen esta enfermedad no hay cura. Hay que vivir con ella, hay que vivir bien, ¿no? Hay que perder peso eventualmente, hay que comer alimentos saludables, hay que estar activos, hay que hacer y asistir también a las citas médicas para los respectivos
controles, ¿no? De acuerdo a la información de los últimos 20 años, ¿no? La cantidad de adultos con diabetes diagnosticada sea más que duplicada, ¿no? Entonces seguimos con nuestro amigo Sabino Peso, con quien vamos a hablar sobre un tema que es importante para la salud. Hermanos cristianos, tenemos que abrir un poco la mente y preguntarnos, explícanos, el sexo y la diabetes. Háblanos algo, por favor, Sabino, por mencionar ahí. Te agradezco esa pregunta que a veces se olvidan, ¿no? Que también esta enfermedad tiene mucho que ver con el tema de la sexualidad, ¿no? Y cuando hablo de la sexualidad, pues estamos hablando de la impotencia en los varones y en las damas, las famosas infecciones urinarias, ¿no? Eso solamente se va a presentar en el caso de aquellas personas que viviendo con esta enfermedad siempre tienen los niveles de glucosa elevados. O sea, cuando van a sus exámenes, siempre van a tener pues 200, 300, algunos hasta 500 miligramos sobre decilitros de la glucosa corriendo en su torrente. Entonces, quiere decir que el azúcar, que es el azúcar igual a la glucosa, ese exceso también, en el caso de las damas, se va a haber alta producción de glucosa en la zona íntima. Y las bacterias y los gérmenes ahí van a hacer su hogar. Entonces ahí es donde vienen las famosas infecciones urinarias, ¿no? Y en los varones, el exceso de la glucosa va a causar daño también en el pene, ¿no? Entonces, en algunos casos no va a haber erección. Entonces, todo eso también hay que cuidarse, ¿no? Por eso es que yo siempre me gusta hablar de estos temas así abiertamente para que tomen conciencia las damas, los caballeros y sobre todo enseñar esto a nuestros hijos, a nuestros amigos para que se puedan cuidar. O sea que a las bacterias les gusta el dulce, digamos. Les gusta el dulce, viven en ese ambiente, se desarrollan. Claro. Es igual que la bacteria de la gastritis, ¿no? Viven en el estómago, ahí hace su hábitat. Claro, muy interesante. Y miren, eso es un tema importante, hay que difundirlo, hay que conocerlo, porque, a ver, si nosotros tenemos diabetes, pero digamos, no controlamos, y estamos siempre por valores superiores al promedio, vamos a tener esto, ¿no? Pero la persona, digamos, que teniendo diabetes, se controla, digamos, tiene una vida sana, ¿es propenso también a esos problemas que nos está diciendo estimado Sabino, o menos? Menos propenso. Menos, o sea, ya no es igual, pero no, y no solamente que va a tener pues calidad de vida, ¿no? Las personas que nos cuidamos, ¿no? Que hacemos actividad física, que comemos saludablemente, tomamos nuestras medicinas y también tiene que ver mucho la salud mental, ¿no? O sea, hay que vivir pues que las personas que a veces viven coléricos, viven odiando, ¿no? Yeah. En su entorno, todo eso afecta, ¿no? En la parte psicológica, ¿no? Y entonces todo eso hay que aprender a vivir en armonía, ¿no? Entonces, tenemos calidad de vida y al tener calidad de vida vamos a tener cantidad de vida, vamos a vivir más sano. Ya. La gente que sabe es un programa que difunde pues estos temas de cultura, de conocimiento y queremos ir más allá, ¿no? Somos una audiencia cristiana en donde conocemos, pues, en alguna medida la palabra, ¿no? Y la palabra nos habla, y sabemos, ¿no? Por cultura cristiana, que una bendición es cuando tú es bien decir, ¿no? Bien dices, bendices. Y una maldición es cuando tú maldices, dices mal, ¿no? En algún momento nos has comentado de que esta enfermedad podría ser una bendición más que una maldición, ¿no? Entonces, si es que ya tienes esta enfermedad, puedes tú, de alguna manera, convertirlo en algo positivo eventualmente. Cuéntanos un poco, danos tu testimonio al respecto, estimado Sabino. Siempre en las redes me han dicho, ¿por qué yo hablo tanto de la diabetes? ¿Por qué incluso en mi título de mi libro que escribí, le he puesto diabetes mía? ¿Por qué? ¿No? Entonces, yo lo que sé decir es porque yo a esta enfermedad lo bendigo y no lo maldigo, ¿no? Porque al tener esta enfermedad, prácticamente me cuido de la cabeza hasta los pies. Soy dichoso teniendo esta enfermedad, ¿no? Me cuido los ojos, me cuido el corazón, me cuido los riñones, el hígado, me cuido todo en la parte de mi cuerpo.
Lo que no sucede pues con otros tipos de enfermedades, que te cuida solamente un órgano, no te tratas un órgano, ¿no? Por ejemplo, si tienes gastritis, no comes comida grasosa, picante, ácido, ¿no? Entonces, cuidas un órgano, ¿no? Pero no, en este caso de la diabetes, pues, cuidamos todo. O sea, por eso es una bendición para mí. Ya. Es decir, las personas que, digamos, no tienen diabetes, como decíamos previamente, ¿no? Toman su Coca-Cola helada, con su pollo broster, su hamburguesa, con sus cremas, y no les importa, ¿no? Le dan y le dan nomás, ¿no? Hay que tener hábitos alimenticios, pues, saludables, a efecto de poder vivir bien, ¿no? Y yo creo que es general para todo, ¿no, estimado? Sí, y para todos sí tiene que ser una evaluación general, ¿no? Porque tú ya, como decíamos hace un momento, me hacías la pregunta, muchas personas ya tienen enfermedad que no saben, están caminando por ahí, ¿no? Y ha habido casos en mi experiencia que yo tengo conociendo personas que les han detectado diabetes a los 60, los 70, los 80 años recién. Pero ya sí, mira, qué interesante, o sea, diabetes ya en la edad adulta, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos hablando con nuestro amigo Sabino Peso Tanchiva, presidente de la Asociación de Diabéticos de Loreto, sonriendo por la vida, ¿no? Entonces, vamos a continuar conversando y vamos a hablar del libro que tiene Sabino. Ha publicado un libro con relación a la diabetes y de eso vamos a hablar en el próximo bloque, de la gente que sabe, siempre a través de Kairos, a la vanguardia con la verdad. Bienvenidos a este bloque último de su programa La Gente que Sabe. Estamos con Sabino Peso Tanchiva. Estamos hablando sobre la diabetes, tema de salud, tema importante, tema que nos afecta a todos de manera directa o indirecta, ¿no? Puede ser que tengamos diabetes y no lo sabemos, o puede ser que tengamos familiares que viven con esta enfermedad y para ellos va esta información. Y, estimado Sabino, a ver, cuéntanos sobre tu testimonio y nos dicen por ahí en la producción que tienes un libro que se llama Diabetes Mía. Háblanos, por favor, de eso. Sí, y justo el libro es producto de una experiencia viviendo más de 23 años con esta enfermedad, ¿no? Que a mí siempre me gustó escribir. Dicho sea de paso, tengo ese hábito, ¿no? Desde muy joven. Y así que siempre me ponía, cuando tenía algo, digamos, difícil con esta enfermedad, yo me ponía a anotar en un cuaderno, ¿no? De los hechos, ¿no? que me pasaban, las crisis difíciles, momentos que he vivido, ¿no? A veces, estando internado en un hospital, los días que a veces que estaba internado, me empecé a decir día 1, día 2, así, ¿no? Y empezaba todo la secuencia de tratamiento. Y justo mi libro habla de mis inicios con esta enfermedad, ¿no? Todo lo que tenía que pasar, momentos difíciles, como vuelvo a repetir, que donde estuve incluso al borde de la muerte, ¿no? Y cómo me levanté, cómo desperté, ¿no? Y esa es la segunda parte, ¿no? Todos los cambios que tuve que realizar para poder manejar y controlar esta enfermedad. Y también tiene una tercera parte que es información científica. Puede ayudar a estudiantes que están estudiando medicina, como un libro de consulta, ¿no? Que tiene información a nivel, los avances en cuanto a incluso alguna parte también de la pandemia, cómo la pandemia afectó a las personas que tenemos esta enfermedad, ¿no? Y de acuerdo a las estadísticas, pues, fueron los pacientes diabéticos, los pacientes asmáticos, los pacientes con sobrepeso que prácticamente el COVID les ha prácticamente llevado más rápido a una sala UCI, ¿no? Este es el libro, estimados amigos, se llama Diabetes Mía, mi testimonio, mi lucha, ¿no? El libro de nuestro amigo Sabino Peso Tanchiva, que como él lo está manifestando, nos da información con relación a esta enfermedad desde el punto de vista de la vivencia de la persona
que la padece, ¿no? Y que vive con la enfermedad, pero que vive bien, ¿no? Sí, yo tengo la satisfacción que a través de este libro muchas personas me han llamado, ¿no? Yo lo único que les sé decir es que a veces me dicen, doctor, yo no soy médico, le digo, pero doctor, me gusta como usted habla, esto, que lo que no nos dicen así, cuando vamos a un consultorio médico, a veces nos riñen y no nos hablan, cuando nos diagnostican la enfermedad tampoco no nos dicen con manera. Entonces, mientras usted tiene estilo para hablarnos, me dice, entonces yo me siento muy contento por eso. Claro, sí, yo te felicito mucho, Sabino. Eso, como muchos también me han dicho, yo saco fortaleza de la debilidad, de la enfermedad. Eso es algo también. Qué mejor empatía que ser una persona que vive el problema, ¿no es cierto? Entonces yo me pongo los zapatos del otro porque yo estoy pues en esa posición, ¿no? Entonces este libro que se llama Diabetes Mía nos da pues información y también nos da consejos para poder vivir con esta enfermedad. Sí, aprovecho, Eduardo, si me permites, este librito está a la venta, yo lo estoy vendiendo 25 soles, un precio bien cómodo para al alcance de la mayoría. No busco lucrarme con este libro, yo lo que busco es que las personas se eduquen, ¿no? Pueden llamar a mi teléfono 984-360-844. Repito, 984-360-844, los que desean adquirir el libro. Gracias, muy bien, Sabino, te felicito por esta iniciativa. La información consideramos nosotros que es un patrimonio que tiene que ser compartido, ¿no? En la medida que tengamos más información, nosotros podemos tener una calidad de vida mejor en los diferentes aspectos de la vida. Tu palabra final es, Sabino. Sí, yo lo único que puedo es lograr agradecer a Dios por esta oportunidad que me has brindado y que me siga dando vida, ¿no? Vida y salud, para poder ser ese apóstol, ¿no? Ese mensajero de Dios a través de esta experiencia, ¿no? Que voy enseñando a las personas, ¿no? Y sobre todo a las personas, un mensaje final que también les daría a los que tienen enfermedad, que tomen conciencia que esta enfermedad, si es que ustedes no toman conciencia ahora, les va a sacar la vuelta prematuramente y van a tener que dejar a sus familiares, a sus seres queridos, ¿no? Cuídense, contrólense y lleven una vida ordenada. Nada. Muy bien. Estimados amigos, agradecemos su audiencia. Esto se llama La Gente que Sabe. El día de hoy hemos hablado de un tema médico, no con médicos, sino con las personas que padecen la enfermedad de la diabetes y que nos cuenta su experiencia, su testimonio, su vivencia y nos da su consejo. Nos vemos en una próxima edición de La Gente que Sabe, a través de Kairos Televisión, a la vanguardia con la verdad.